Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Se acuerda usted de aquella canción de Cricri que se llama El Ropero? En donde se habla de una abuelita que tiene en su ropero tesoros maravillosos. El prototipo de la abuelita, chimuela, con el pelito recogido y absolutamente toda vestida de gris o de negro. ¿Pero por qué estoy hablando de esto? Pues precisamente porque el prototipo de las abuelitas, de las viejecitas de antes, era que no tuvieran dientes, que fueran absolutamente chimuelas. ¿Pero por qué? Pues porque no había una cultura del cuidado de los dientes desde que somos niños. Para hablar de todo esto tenemos hoy un especialista aquí en 30 Minutos. ¿Qué hacer con respecto a los cuidados odontológicos? ¿Cuándo empiezan y hasta cuándo se deben de llevar a cabo? De todo esto vamos a platicar hoy aquí en 30 Minutos. Comenzamos. Aquí en 30 Minutos le doy la bienvenida cordial, muy afectuosa, a la odontopediatra Mariana Báez Cabrera, que nos hace favor de venir a charlar con nosotros y platicarnos un poco generalidades del cuidado de los dientes, pues prácticamente desde que nacemos. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Oye, pues fíjate que hablaba yo al iniciar el programa, en la presentación, de que teníamos un prototipo de abuelitas y de abuelitos que generalmente no tenían dientes. Me acuerdo de una estrella del cine mexicano, Sara García, que en alguna ocasión, siendo todavía muy joven, tuvo que representar a una mamá mayor y lo primero que hicieron fue decirle, quítate los dientes. Porque ya se pensaba que a cierta edad, no sé, 40 y tantos años, uno ya no tenía dientes. Y esto, entiendo, se debía a que no había una cultura del cuidado de los dientes, sobre todo desde que se es niño. Pero para eso están los odontopediatras. Gracias. Entonces, bueno, Mariana, ¿cuándo es la edad indicada para iniciar el cuidado de los dientes en los niños? Ok, bueno, ahorita nosotros como odontopediatras estamos enfocados a tratar de orientar al papá sobre la prevención, precisamente para evitar estos problemas de llegar a una edad adulta y quedarnos sin dientes. Todo eso debe iniciar desde que somos niños. Ahorita es recomendable llevar al niño incluso cuando es menor de 1 año de edad. A veces podemos pensar que es una tontería porque el niño no tiene dientes, pero nosotros como pediatras podemos dar muchas indicaciones sobre los cuidados del niño a futuro. Por ejemplo, cuando es un bebé, nosotros podemos hacer una limpieza con una gasa en sus encías, ir preparando la boca para la erupción dental. Una vez que erupcionan los dientes, nosotros debemos explicar una técnica de cepillado porque el niño come todos los días y a todas horas. Entonces es necesario mantener una higiene para que estos dientes se conserven sanos hasta que, bueno, el niño se vaya desarrollando poco a poco. Claro, no me da pena decirlo, mis hijos son adultos y yo creo que yo nunca en la vida de bebés les limpié las encías. Sí. ¿Por qué? Porque no se sabía que había que hacer esto. O quizá lo sabían estrictamente los doctores, pero uno que no tenía ningún conocimiento de ese tipo, pues no se tenía la idea que había que hacer estas limpiezas. Entonces, bueno, primeramente lo ideal sería, así como el neonatólogo revisa al niño de manera integral, sí, así es. Tendría que ser, ya nos dijo el oftalmólogo, que también había que hacerle una revisión de los ojos. En el caso de los odontopediatras, tú me estás diciendo en este momento que los cuidados odontológicos inician
inician a los meses de nacido. Exactamente, porque aquí en México nosotros teníamos la cultura de que vamos al dentista cuando algo nos duele. Así es. Y eso no debe ser así. Nosotros debemos ir antes para prevenir llegar a una situación que ya comprometa nuestra salud, que nos haga sentir mal, que nos veamos mal o que sea un tratamiento ya demasiado elaborado, que a veces se vuelve demasiado costoso. Y todo esto lo podemos resolver simplemente lavándonos los dientes o teniendo los cuidados necesarios apropiados desde que somos pues unos niños, porque esto es un hábito, esto se va desarrollando desde que nosotros somos pequeños, como bañarse. Claro. Por ejemplo, si el niño está acostumbrado a estar limpio, en algún momento el niño va a pedir solito, me quiero bañar. A lo mejor no va a ser mañana ni pasado, pero con el paso del tiempo el niño se acostumbra a sentirse limpio de los dientes. Si el niño está acostumbrado a siempre tener la boca sucia, jamás se va a dar cuenta si le huele mal, si está enfermo, hasta que algo le empiece a molestar. Claro. Y casi siempre cuando algo empieza a presentar una molestia en la boca es porque ya la enfermedad o el padecimiento ya está un poquito avanzado y eso ya implica tratamientos que luego no son agradables y mucho menos en un niño. Entonces es muy difícil luego tratar de manejar al niño o explicarle que bueno, que todo lo que hacemos en el consultorio pues es para tratar de aliviar su molestia. Sí, claro. Y yo he visto algunos niños que me parece que han tenido problemas severos de dientes, por ejemplo, niños que tienen casquitos plateados como coronas, niños que tienen tratamientos casi integrales de la boca. Sí. Entonces, ¿cuáles son o a qué se expone a un niño que no se le limpian los dientes cuando es bebé, cuando es chiquito? ¿Cuáles son los casos más severos? Bueno, un niño está expuesto a que se le desarrollen varias enfermedades en la boca, principalmente la caries, que es la enfermedad que predomina en la boca, porque la acumulación de alimento desmineraliza los dientes y eso hace que los dientes empiecen a enfermar, a desarrollar una caries, que es una enfermedad bacteriana. Entonces, esta caries puede ir evolucionando. Empieza siendo una ligera pigmentación, después se hace una cavidad en el diente hasta que llegamos al nervio, que es la parte central de cada órgano dentario, y entonces ahí podemos desarrollar incluso una infección. A veces llegan los niños con infecciones muy severas en la boca. ¡Ay, caray! Y a veces tenemos que llegar al punto en que decidimos hacer una extracción dental, que eso sería lo último que nosotros haríamos en consultorio dental. Aunque sean los dientes temporales, o sea, los dientitos de leche. Antes pensábamos que por ser temporal, no importa, se le va a caer el diente. No, porque el diente se va a caer, pero a cierta edad. Esto es una cronología, lleva una cronología. Entonces, si nosotros llegamos a quitar, por ejemplo, una muela a una edad a la que no le corresponde, lo que puede suceder es que las muelas de junto cierran el espacio y entonces cuando quiera erupcionar el diente que estaba ahí esperando, el permanente que está abajo, entonces no va a tener lugar y entonces empezamos a tener problemas de espacio o por eso luego los dientes no salen en una posición muy correcta. Ajá. No es el único motivo, pero hasta ese nivel podemos llegar cuando estamos enfermos en la cavidad bucal. Acabas de mencionar algo que me parece importante retomar. Sí. Los dientes se mueven. Si tienen para dónde, los dientes se mueven. Sí. Entonces hay que guardar estos espacios, sobre todo cuando el niño está en espera de sus dientes permanentes. Sí, por ejemplo, llegamos a retirar una pieza dental por alguna situación, ya sea un traumatismo, por una caries, necesitamos colocar un aparato. Esos aparatos, son mantenedores de espacio precisamente para que ese espacio se reserve para la muelita que viene abajo y que está esperando que cuando erupcione tenga su lugar. Pero no son aparatos muy cómodos porque no ponemos a lo mejor una prótesis o un diente con el que pueda masticar. El niño tiene ese espacio, el tiempo que tarde en salir el otro diente y entonces pues le cuesta un poco más de trabajo comer. Por eso es muy importante conservar los dientes temporales porque están ahí para cumplir una función, para vernos bien, para que el niño pueda comer bien, para que se pueda desarrollar, para que pueda hablar bien, tenga una buena digestión. Entonces, si nosotros no cuidamos los temporales, no les damos la importancia que realmente tienen, cuando vengan los permanentes, este mismo problema se puede repetir. Claro. Los dientes temporales, cuando se caen, ¿es porque ya están viniendo arriba los permanentes que los están empujando? ¿Ese es el proceso?
ese es el proceso de erupción dental. Los dientes temporales tienen una raíz, por ejemplo, los centrales tienen una, pero los molares, incluso los superiores, tienen hasta 3 raíces, el temporal. ¿Los que se van a caer? Sí, los que se van a caer. Entonces, el diente permanente que se está formando reabsorbe esas raíces, empuja el diente y por eso cuando se cae el temporal Ya se no cae tiene nada. es una coronita, exactamente. Pero esto es un proceso. Si nosotros llegamos a retirar una muela, por ejemplo, a los 4 años, vamos a observar que tiene una raíz considerable. Entonces, si el diente pierde su guía, va a tardar un poquito más tiempo en salir porque el hueso se va cerrando, la encía se cierra, entonces el proceso se interrumpe. Hay otros problemas que he visto en general, como es las malformaciones, como el ser prógnata, por ejemplo, o el ser retrógnata, que no es otra cosa que los niños que tienen el maxilar de abajo más salido, ¿no? Más prominente, o al revés, los que tienen la parte de arriba, la parte de abajo metida, como boca de pajarito. Ajá, exactamente. ¿Se puede prevenir? ¿Por qué vienen estas malformaciones? Bueno, este tipo de situaciones casi siempre son producto de la genética, casi siempre son hereditarias. Entonces, es algo que no podemos evitar que suceda, pero una vez que nosotros como odontopediatras lo detectamos, podemos hacer un tratamiento para evitar llegar a un punto en el que el único tratamiento que quede sea hacer una cirugía. Que es una cosa invasiva completamente. Sí, exactamente, porque cuando nosotros terminamos de crecer, nuestros huesos se terminan de formar y entonces ya no podemos moldearlos de una manera menos agresiva. Ahí ya se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico. Ahí cortan, ¿verdad? Sí, cortan el maxilar. El maxilar, sí. Pero por ejemplo, nosotros podemos empezar con tratamientos ortopédicos. Tenemos que evaluar muchas cosas, tomar algunas radiografías, modelos de estudio y hacer un análisis general del paciente para poder determinar un tratamiento específico para cada uno, porque esto no es algo, no es una regla. Aquí todos somos diferentes y entonces como tal debemos ubicar al individuo para darle un tratamiento adecuado para su condición. Claro. Aquí lo importante es la prevención. La prevención, sí. En el caso, por ejemplo, concreto de los prógnatas y retrógnatas, aparte de la cuestión estética, que luego hacen a los niños víctimas del bullying famoso, ¿qué otros problemas puede traer? Porque aparentemente dicen, bueno, pues a lo mejor se le va a ver feo que está más larga la mandíbula de abajo, el maxilar de abajo, pero bueno, no pasa de ahí. Pero entiendo que tienen también cosas funcionales. Sí, porque nosotros debemos tener una oclusión, se llama cuando nosotros mordemos de manera correcta. Bueno, los dientes superiores deben cubrir ligeramente a los inferiores. Entonces, cuando esta situación no sucede, nos cuesta un poco más de trabajo pues masticar, a veces podemos tener algún tipo de problema articular, alguna molestia. Entonces, sí es bien importante tratar de detectar esto con tiempo para darle una solución y entonces mejorar la calidad de vida general del paciente. ¿Es notorio siempre cualquiera de estas dos condiciones? Para los especialistas tal vez sí, o para un odontólogo sí. A veces como papás son cosas que si no son muy evidentes puede que pasen desapercibidas para ellos, pero cuando acuden al odontólogo, nosotros que tenemos pues el ojo clínico un poco más desarrollado, claro, pues podemos darnos una idea y decir, ¿sabe qué? Su niño necesita ciertos estudios, vamos a checar cómo está. ¿Qué se hacen? ¿Radiografías? Radiografías, panorámica, lateral de cráneo y modelos de estudios. Es un estudio un poquito elaborado para tratar de determinar la situación del paciente y decir, ok, vamos a colocar este aparato porque muerde de esta manera o porque no es la manera correcta y entonces solucionamos los problemas. Pero sí, por eso mismo es conveniente acudir al odontólogo cuando son pequeños, porque nosotros podemos dar un seguimiento. Cuando son tratamientos ortopédicos, tal vez no lo vamos a resolver como una resina, que van y trabajamos, queda la resina y se van y se acabó. Aquí no, aquí es una revisión constante, tal vez hasta que el niño madure por completo, para entonces decir, ok, bueno, hasta aquí llega nuestra labor, ahora tal vez sea necesario que acuda con el ortodoncista, pero bueno, ya depende de cada quien. En el caso de prógnatas y retrógnatas, ¿qué se hace para, como digamos, frenar
la parte que se está volviendo prominente? Se colocan diversos aparatos. En la cuestión ortopédica contamos con demasiadas fuentes. Hay una gran variedad de aparatos dependiendo de la severidad del caso. Pero, por ejemplo, un paciente que es prógnata, en muchos casos se utiliza algo que se llama máscara facial, que es un aparato que va extraoral, sujeto por la parte de adentro del maxilar superior, y entonces eso hace que se frene ligeramente el crecimiento del maxilar inferior y se jale un poco hacia afuera el superior. No en todos los casos se utiliza lo mismo, porque bueno, hay que evaluar el caso, pero son maneras mucho menos agresivas de tratamiento y los pacientes pueden quedar totalmente rehabilitados, no necesitar a futuro ningún tipo de tratamiento quirúrgico, cirugía, nada. O sea, se va frenando el crecimiento paulatinamente. Se va moldeando, exactamente. Claro. Aquí lo que es muy importante es que el paciente se comprometa con el tratamiento, y más que el paciente, el papá. Los papás, claro. Exactamente, porque los niños dependen al 100% del papá. Si nosotros no podemos decirle al niño, ten la mochila y vete a la escuela. Igual no podemos decirle, ten el cepillo y lávate los dientes. Nosotros tenemos que estar siempre pendientes, igual cuando son aparatos, porque son cosas que no son cómodas. Tal vez no duele, pero es algo incómodo para el paciente, no es algo que le va a gustar, pero a la larga son más los beneficios que nos puede traer el hecho de utilizar un aparato de este tipo. Sí, claro, ni va a ser un tratamiento dramático, ni va a ser un tratamiento tan costoso como sería, por ejemplo, hacer una cirugía donde nos tengan que cortar un maxilar, ¿no? Sí, porque bueno, ahí ya estamos hablando de una recuperación mucho más severa. Sí, claro que sí. Ahora, en el caso de cuando se mudan los dientes, ¿cuál es la edad en que deben empezar a caerse los dientes? Más o menos la edad varía entre los 6, 5 y 7 años. La edad sería los 6, pero las niñas a veces maduran un poquito antes y entonces empiezan a veces a los 5, o hay veces que el niño a los 7 empieza. No es malo, siempre y cuando esté dentro del rango de la edad, no pasa nada. Y terminan aproximadamente a los 13, hay niñas que a los 9, pero bueno, tenemos una edad, promedio. Promedio, exactamente. Muy bien. ¿Cuáles son los primeros dientes que se caen? Los incisivos inferiores, los de aquí enfrente. Esos son los primeros que se caen. A la par que se caen esos dientes, empiezan a erupcionar hasta atrás los primeros molares permanentes. Los papás casi nunca se dan cuenta de esto porque son unas muelas que salen sin que se caiga ningún diente, porque la boca del niño crece hacia atrás y entonces genera ese espacio. Y cuando el niño cumple 6 años, o más o menos esa edad, empieza la erupción de esos molares. Debemos tener mucho cuidado cuando erupcionan porque esos molares, al ser permanentes, tienen muchos surcos en la parte oclusal, y entonces ahí luego se acumula demasiado alimento y a veces los dientes temporales los tuvieron perfectos y los otros, como están hasta atrás, como están más retentivos, son más propensos a tener una caries. Pero fíjate, entonces esta edad, el tratamiento odontológico debe ser mucho más minucioso, Sí, porque claro. ahí ya estás poniendo en juego piezas permanentes. Claro. Digo, para aquellos que piensan que los de leche no tienen tanta importancia, Sí. pues aquí ya están las dos partes, ¿no? Los permanentes y los temporales. Sí, llega al punto de empezar con la dentición mixta, se llama, porque están juntos, permanentes y temporales. Pero sí, hay veces que tenemos que anticiparnos mucho con el papá y decirle, debe tener cuidado porque ya deben empezar a erupcionar. Hay que poner a lo mejor selladores de fosetas y fisuras, que es una protección para esas áreas que están retentivas, liberan aparte flúor. Entonces es muy importante que nosotros podamos ofrecerle al paciente diversos tipos de prevención cuando el niño ya empieza a cambiar. Claro. ¿Cómo involucrar de una manera agradable al niño con su propia higiene bucal? Bueno, ahí los niños son muy inteligentes. Si nosotros platicamos con ellos, les explicamos desde el principio, el niño va a ser receptivo al tratamiento. Si, por ejemplo, al niño lo empezamos a llevar al odontólogo desde que es muy joven, aunque no tenga caries, nosotros podemos atenderlo de una manera especial. Dar
explicaciones de cómo se va a lavar los dientes, cómo jugar en el consultorio, y al niño eso le parece agradable. Muy bien. Pero como todo, un poco, hacerlo un poco juego, lúdico, ¿no? Exactamente. Mariana, ¿cada cuándo debemos de llevar a los niños y a partir de qué edad y hasta qué edad los atiende un odontopediatra? Bueno, al odontopediatra incluso pueden acudir desde que son recién nacidos. Alguna vez me tocó atender a un niño de 2 meses, bueno, hacer una revisión y está correcto. Hasta, bueno, llegamos a un punto en el que el niño ya tiene todos los dientes permanentes y bueno, ahí a veces ya es necesario, bueno, canalizarlo con otro odontólogo. O podemos seguir llevando un tratamiento aproximadamente 18, 17 años, todavía puede ser atendido por nosotros. Es importante que las revisiones se hagan 2 veces al año, como cada 6 meses. Exactamente. ¿Por qué? Porque en estas revisiones nosotros vamos a tratar de ver la evolución del estado bucal del paciente. No, si algo encontramos por ahí, lo podemos solucionar de una manera relativamente sencilla. A menos que hubiera una urgencia o algo así. En estos 6 meses nosotros hacemos aplicaciones de flúor, profilaxis, que son importantes para ir fortaleciendo los tejidos del diente y evitar el desarrollo de alguna lesión. Pero ese sería el tiempo correcto. Y es que hay que quitarnos este estereotipo del que yo hablaba al principio, de que con los años uno va a ir perdiendo los dientes. Ah, no, para nada. Hoy se ven personas adultas muy mayores con sus dentaduras completas. Eso sería lo ideal. Pero si nosotros empezamos a educar al paciente desde que es niño, el niño puede empezar a cuidarse, saber que pues no es necesario llegar a perder ningún órgano dentario, incluso ni siquiera necesitar algún tipo de restauración, y mantener su dentadura sana hasta ser un adulto o un anciano. ¿Hay quien nunca tiene una caries? Sí, es raro, pero sí conozco personas que se encuentran sanas en su totalidad de la boca. Yo me acuerdo de algún momento, hace algunos años, no sé, 5 o 6 años, que hicieron un estudio a nivel nacional y que arrojó las cifras de todas las personas que en México tienen problemas de caries. Y era altísimo. Sí, sigue siendo altísimo, pero eso es lo que nosotros ahorita estamos tratando de corregir, enfocarnos totalmente a la prevención para lograr que el paciente tenga una conciencia desde que es niño de prevención y mantenga su boca sana. O sea, no es imposible no tener caries nunca, simplemente el aseo de los dientes. Hay que ser sumamente meticuloso, limpio. Acostumbrarnos a que, bueno, si salgo de mi casa y regreso hasta la noche, en mi bolsa puedo traer un cepillo, una pasta de bolsillo, en cualquier lugar podemos encontrar un baño, no es difícil, pero a veces eso se nos complica, se nos hace más fácil pues dejar el cepillo en la casa y ya me fui. Echarte un chicle, ¿no? Exactamente, pero no, eso no es lo adecuado. A veces le decimos al paciente, porque llegan al consultorio y nos dicen, es que no me dio tiempo, pero sí te dio tiempo de ponerte los zapatos. Entonces nosotros tenemos que tener una coordinación para hacer todo este tipo de tareas. Si me paro temprano para bañarme, igual me debo parar temprano para que me dé tiempo de lavarme los dientes. Que si como me comí algo entre comidas, voy y me enjuago. Porque muchas veces sucede que el adulto nos dice, es que necesito utilizar un cepillo duro porque el cepillo suave no me limpia. Lo que pasa es que desayunamos y pasamos todo el día sin lavarnos los dientes, llegamos a la noche y nos queremos limpiar y entonces el cepillo suave no nos funciona. Queremos un cepillo duro que nos levante todo el alimento que ya se empezó a calcificar durante el día. Pero no es lo correcto porque el cepillo duro nos puede lastimar las encías, puede desgastarnos el esmalte, provocarnos algún tipo de sensibilidad. Entonces debemos educarnos un poquito mejor en la cuestión del cepillado. Entonces los cepillos duros están, digamos que restringidos a cierto tipo de problemas, ¿no? Pues sí, no es lo correcto. Lo correcto es utilizar un cepillo suave. Pero para poder utilizar un cepillo suave es porque te tienes que lavar los dientes varias veces.
Sí, o sea, si comemos 5 veces nos lavamos los dientes, porque muchas veces decimos, no, pues me lavo 3, pero como 10 veces al día, entonces hay una contradicción ahí, ¿no? Es como las manos, ¿no? Exactamente. Las manos te las lavas muchas veces al día. Exactamente. Usar el hilo dental, eso es algo que luego preguntan con los niños si es necesario utilizarlo, sí, porque en el niño existe algo que se llama caries interproximal, que son las caries que se forman entre los dientes. Entre uno y otro. Exactamente. Luego ya nos damos cuenta cuando ya se fracturaron los dos de las caras continuas. Entonces ahí eso solo se puede solucionar si pasamos el hilo dental. Lo pasamos por las noches nada más, el papá es el encargado, hay algunos aditamentos que son fáciles de usar para eliminar este tipo de acumulación de alimento y prevenimos ese desarrollo del problema. Mira, afortunadamente hoy, bueno, ya hay una manera de difundir toda esta información. Hay muchos aditamentos, como tú dices, ya en el mercado, hasta en el supermercado, uno encuentra ya unos palitos con pedacitos de hilo dental que son mucho más fáciles de usar, muy prácticos, los puedes traer en tu bolsa y así ir eliminando todo este tipo de problemas. Yo te quiero agradecer muchísimo, Mariana, el que hayas venido esta mañana aquí a 30 minutos. y bueno, pues que no sea la última. Vuélvenos a visitar. Gracias, muchas gracias. Que te vaya muy bien, muchísimas gracias y qué bueno que nos ha acompañado. Yo lo espero a usted como siempre en la próxima.